qué es lo que está pasando entre Israel y Palestina esta semana y que ha hecho que los ojos de todo el mundo, toda la comunidad internacional, los países del planeta estén poniendo su visión aquí sobre esta zona? Bueno, es la pregunta que vamos a responder hoy con Javier Urbina. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y de la Academia de Guerra del Ejército. Javier, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Bueno, gran desafío el que tenemos para responder esta pregunta en 20 Sí. minutos, pero Javier, el conflicto entre Israel y Palestina es algo de larga data, muchísimos años, pero ¿cuál fue el detonante esta semana que hizo que escalara la violencia al nivel como la estamos viendo hoy día? Es bien interesante pensar justamente en lo que detonó este caso que estamos viendo ahora, porque para atrás han habido varios, pero este es particularmente diferente. Esto surge con dos hechos que son conocidos. Digamos, uno es la situación, podríamos decir, de unas propiedades inmobiliarias, incluso algunos lo colocan así. Claro, pero esto está en Jerusalén, y son residentes palestinos que están ahí y que eh, un fallo de una corte menor en Israel dice que eso tiene que ser entregado y que corresponde a Israel, y devolver esa propiedad y evacuar esa zona, etcétera. Eso, evacuar esa propiedad. Eso partió de una corte a un tribunal superior y ahí se detuvo porque eso empezó a ocasionar inmediatamente un problema muy fuerte con los palestinos que están allí, porque en esa zona de Jerusalén eh, han habido asentamientos, digamos, que han traído Israel, asentamientos judíos, en esa zona que es una zona de ocupación. Según el derecho internacional no se debieran hacer asentamientos en nuevas cosas así por el estilo. Entonces eso provoca una elemento para unirlo a la crisis. Y eso se da justo en el Ramadán y también la celebración de la anexión, de la ocupación de esos territorios en la guerra de los 6 días, que es un gran orgullo para Israel también. Entonces ahí se producen disturbios también que se dan en esa misma zona, digamos, en Jerusalén. La, Y la, esos disturbios son generados entonces por los palestinos que en el fondo se estaban viendo molestos por este fallo de la Corte. claro, se inicia exactamente eso. Hay palestinos que están molestos por ese asunto. Anteriormente hubo una marcha de unos extremistas o grupos radicales judíos que celebran eso y también provocaban este asunto. Y después también en la mezquita, digamos, que está allí mismo, digamos, a poco a distancia que hay allí, la mezquita más importante que tiene, la tercera mezquita más islámica que tiene allí. Entonces, en esa mezquita había celebraciones propias del Ramadán, y como había mucha gente, mucha tensión, la policía intervino y entró adentro y tiró gas lacrimógeno, etc. Es decir, los problemas van por lado y lado en ese momento por ese tipo de disturbios. Eso, La policía israelí. la policía israelí que tiene la seguridad de la zona. Entonces, esa incidente, podríamos decirlo así, provoca una reacción también muy sorpresiva de Hamas en la franja de Gaza. Entonces ellos, ¿y por qué sorpresiva? Porque disparan cohetes en una cantidad interesante hacia Jerusalén. Y eso ya es como pasar una línea roja para la defensa de Israel y merece entonces una retribución, una reacción con la aviación israelí disparando sobre objetivos militares de Hamas que está allí. Entonces, ahí tenemos nosotros la, la emergencia de un acto, de una situación violenta en muy poco tiempo. Y por lo tanto se nos presenta al modo de una crisis, digamos, que tenemos ahí. O sea, esto ha sido la última semana, Sí, usted lo decía, el movimiento islamista Hamas lanzó estos proyectiles, después al tiro el primer ministro Benjamín Netanyahu respondió por parte de Israel, y hoy ya vemos que son miles los proyectiles que se han lanzado, es una escalada que tiene tensionado todo el planeta. ¿Cuán cerca se está de ya una guerra total entre estas dos partes? claro, se ha mencionado eso exactamente. Se habla de una guerra a full escala, digamos, el nombre que se le da. Yo uno pensaría, bueno, ¿a qué tipo de guerra es la que estamos pensando, digamos, que va a ser full escala? Se le llama a eso, el temor de todo el mundo es que Israel ingrese a Gaza
con tropas del ejército, fuerza aérea, más desde el mar, y se produzca una suerte de invasión o de acción militar destinada a objetivos propiamente militares. En fin, entonces, ese tipo de reacción es la que se teme mucho. ¿Por qué? Porque de ahí ya casi muy difícil tener una reversa. Incluso podríamos tener terceros en el conflicto, en fin, vaya uno a saber. Entonces, en estos momentos se teme mucho, digamos, esa situación. No solo por eso, sino que también por la crisis humanitaria que originaría. Porque la franja de Gaza es una franja de 360 kilómetros cuadrados, donde viven 2 millones de personas. Y esas personas son todas muy jóvenes, mucha gente joven, por eso es que siempre se van a ver mujeres y niños que fallecen en esto, ¿eh? La población es muy, muy joven, muchos niños en esa zona. Entonces, naturalmente, meter una fuerza armada, un ejército, digamos, una unidad militar con tanques y todo dentro de esa zona, con personas que van a reaccionar casi sin armas, en fin, entonces es una situación realmente impensable, difícil de imaginarse siquiera con lo que podría hacer todo eso. Entonces, mientras tanto, Pero usted ve, se entiende que nadie quiere que se llegue a ese escenario, pero usted lo ve posible pensando que en el fondo estos lanzamientos de proyectiles que ya van muchísimos muertos no han disuadido a ninguna de las dos partes al final. claro, eh, muy buena la pregunta, por la que tú planteas, porque justamente el objetivo de Israel es disuadir, ¿eh? Sería el objetivo. Quizás si uno podría pensar cuáles son los objetivos de las partes, digamos, qué quieren lograr las partes en esta cosa, digamos. Entonces, para entender bien hasta dónde puede llegar las decisiones más extremas, digamos. Entonces, claro, uno piensa, aquí nosotros hay una cosa muy compleja, que nosotros hablamos de que dos actores, Israel, con su gobierno, etcétera, y Palestina. Pero Palestina no es Palestina, el Estado Nacional de Palestina, que a su vez está dividido, por una parte que está en Cisjordania y la otra que está en Gaza. En Cisjordania está el presidente el primer ministro de la Unidad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y él pertenece a una fracción que es Fatah, que es un poco más moderada, si se quiere, distinta a Hamas, que es lo que está administrando Gaza. Entonces aparece el conflicto entonces de Israel contra Hamas. Y como Hamas está declarado por algunos estados como un actor terrorista, digamos, le dan esas características, los palestinos no se la dan, por supuesto, pero se le da. Entonces, como que se entiende el conflicto así, es decir, no queremos ir con todo Palestina en guerra, sino que jamás tiene objetivos que son totalmente contrarios a nosotros y son sumamente violentos y agresivos. Y entonces, ¿en qué pie queda Mahmoud Abbas considerando esto que usted menciona? Como al final, ¿cómo se ve intervenida o afectada la política palestina con todo esto? Sí, la política palestina está bien compleja en ese sentido. Esta situación de Palestina no viene ahora en el conflicto, sino que lleva tiempo atrás de que hay esta separación. De partida la separación territorial, ¿no es cierto? En dos partes. Y después la influencia que tiene Hamas en Gaza, que con el tiempo ha ido creciendo políticamente y es cada vez más fuerte. Hace poco correspondían elecciones en Palestina que debieran haberse desarrollado ya, pero como no estaban las condiciones de seguridad dadas, que las tiene que dar Israel por lo demás, entonces esto se posterga. Al postergarse, jamás políticamente no le gusta, no le conviene, porque piensan de que ellos son los que van a gobernar, es decir, la facción más dura. Entonces, cuando viene el asunto, esto podría explicar por qué la violencia creció tan rápidamente, por qué la reacción de Hamas. Porque cuando vienen estos disturbios, podríamos decirlo, tan fuertes, la reacción en defensa de todos los palestinos que están en Jerusalén, muy lejos de ellos, la tiene Hamas desde Gaza. Entonces, claro, dejan en un mal pie a Mahmoud Abbas con su facción y con la posibilidad de que no pueda gobernar más adelante. Esa es lo que podría estar una intencionalidad política que podría tener algún sector palestino jamás, que se han dado.
Claro, ahí podemos entender quizá un poquito más el origen de toda la reacción que se ha visto por parte del mundo palestino con lo que está pasando, pero ¿cuál es el análisis que hace del origen de la reacción del otro lado, del lado judío? Claro, de Israel, fíjate que daban se menciona también de que esto también a Netanyahu también le habría venido, esto es como cruel, estas cosas, y es muy mezquino, como que también le vendría bien, porque Netanyahu todavía no había podido formar gobierno después de las últimas elecciones, o sea, está a la baja, por decirlo así. Entonces, hay una situación muy compleja en ese sentido. Ahora, Israel reacciona de esa manera porque hay que pensar de que la cantidad de cohetes que lanzaron o han lanzado hasta el momento jamás desde Gaza, sobre 1.500 posiblemente, cifras de ese tipo son las que se dan, son cohetes que se lanzan indiscriminadamente hacia zonas de Israel, Jerusalén, también a Tel Aviv y otras ciudades más que están cerca. Entonces, estas son sumamente peligrosas porque esa cantidad de cohetes pueden lograr una destrucción enorme y cortando muchas vidas humanas. Esto no ha sucedido así porque Israel, a su vez, tiene un sistema de protección, que es el famoso escudo antimisil, el escudo protector, que se le llama, en fin. Entonces, ellos detectan los misiles en el aire y los van destruyendo. Se habla de un 80-90% de detectores que han fallado. La tecnología de Hamas es muy baja en relación con Israel, que exhibe estas otras cosas. Esos cohetes pueden provocar grandes daños, etcétera, pero no son misiles que son guiados, porque no pueden, sino que se lanzan y baten en una zona, se apuntan en una dirección y en esa parte están allí. Pero igual debieron haber provocado un daño terrible si es que Israel no tuviera este escudo protector. Y entonces, sobre eso entonces viene el bombardeo aéreo. Y ese bombardeo aéreo es un bombardeo, le llaman ellos, quirúrgico. Es decir, que apuntan un objetivo específico. Y los objetivos específicos son objetivos que podríamos decir de carácter militar, es decir, puestos de mando, donde están guardados los cohetes, posiciones de, de munición, ese tipo de objetivos es lo que se busca. Pero como decíamos, que está densamente poblado, cuando caen esos ataques quirúrgicos, incluso son avisados de noche, por el mismo Israel le avisa dónde van a disparar para que la población salga, y no provocar, como están densamente poblados, se provocan bajas civiles. Hmm. Y eso lo sabemos todo el mundo. Entonces, ese es otro de los elementos tan terribles que están ocurriendo en estos momentos. Javier, podemos entender todo esto desde el punto de vista militar, como el acción y reacción desde ambas partes, pero ¿qué pasa con la población? Porque también estamos viendo videos que llegan desde esa parte del mundo donde hay linchamientos en las calles, imágenes terribles. ¿Qué es lo que está pasando en la población? Porque al final palestinos y judíos conviven en ciudades desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Bueno, eso es otro elemento nuevo, digamos, de esta situación si la comparamos con lo que ocurrió en 2014-2008, que fue algo al principio similar. Porque volvamos un poquito al objetivo para caer en ese otro punto que tú señalas. Israel siempre lo que busca es la seguridad, así como un objetivo trascendental, busca la seguridad. Y ejercer el dominio y el control de las zonas ocupadas, porque Israel está ocupando esas zonas. Y por lo tanto, la estrategia militar que sigue hacia eso es la disuasión. O sea, yo a ellos les disparo a tal punto que ellos sepan que no pueden atacarme nunca porque yo voy a reaccionar de la manera que lo está haciendo. Es disuadir. Eso es lo que está. Y por parte de Palestina o Hamas, bueno, también tienen un objetivo así también más conceptual o trascendental, que es tener mayor autonomía. Que hay que decirlo, digamos, Palestina, los territorios, la gente que está en los territorios palestinos, ya sea Gaza, ni hablar Gaza, y Jerusalén, la Cisjordania, están en una zona ocupada y están muy contenidos y controlados por Israel, no tienen muchas libertades. En Gaza hay un bloqueo permanente, no se puede entrar y salir a Gaza, digamos. Entonces, la situación de Palestina es cada vez más contenida. Como una olla a presión.
una olla a presión. Entonces, claro, y eso origina que jamás se haga fuerte. Entonces, eso es algo que no, entre la seguridad, es el dilema de la seguridad que tiene Israel. Entre abrir la puerta y correr un tipo de riesgo o tenerla cerrada y lo que está pasando ahora. Entonces, eso es un problema. Entonces, eso se da con esos objetivos. Pero ahora se da una situación aún más grave para Israel, porque existe otro frente que se abrió, que es el que tú señalas, los disturbios que se han estado produciendo en distintas partes de Israel. Son 3 o 4 o 6 ciudades más importantes, pero distintas partes. Es decir, israelitas árabes, ¿no? O árabes israelíes con judíos israelíes, ambos ciudadanos israelíes. Sin embargo, se produjo algo que no había ocurrido antes, que estaban viviendo en paz y una convivencia pacífica. Y ahora se está produciendo cada vez más violento también, al extremo que si nosotros quisiéramos estirar esto hacia adelante y proyectarlo, podríamos hablar de una suerte de guerra civil. O sea, claro, un 20% de la población es árabe, pero pueden ser más en el futuro. Es decir, de aquí para adelante, los árabes empiezan a tomar otra dimensión. Estos no son seguidores de Hamas, ni son musulmanes yihadistas al estilo de Hamas. Pero si van a tener algún tipo de represión, los puede afectar para adelante. Entonces, Israel está enfrentando la situación con Hamas e internamente tiene una situación muy grave. El presidente Netanyahu ha sido firme en decir que esto es intolerable, estos linchamientos y todas estas cosas entre un lado y el otro. Claro, porque ahí sí que no logra la paz nunca más. Javier, llama la atención que todo esto se da en medio de la pandemia, justo cuando Israel ha sido destacado en todo el mundo por el buen manejo que ha tenido. Sí, Yo leí algunos expertos que hablaban de que este buen manejo quizás ha generado una especie de ultranacionalismo interno dentro de Israel. ¿Usted cómo lo ve? no, yo no lo veo así. A mí me llamó atención lo mismo, como un país que estaba, un ejemplo, digamos, que es una cosa muy buena, y hay, incluso a propósito de la segunda frente que estábamos hablando, en muchas partes, hospitales, cosas así, teníamos enfermeras o enfermeros médicos de distintas partes atendiendo a todo el mundo. O sea, es decir, podría haber sido un modelo interesante ese. Lo que pasa es que las raíces de este conflicto son tan profundas que eso no apacigua las cosas. Es decir, las apacigua por poco tiempo. Entonces, de ahí es que uno dice, bueno, la solución entonces, ¿cuál va a ser, digamos? ¿No es cierto? Claro, es muy difícil la solución. Cree que Egipto, o sea, entendiendo que esto es un conflicto de larguísima data, usted lo decía, las raíces son muy profundas, ¿cree que Egipto podría cumplir un rol crucial para intentar solucionarlo pensando que tiene buenas relaciones con ambas partes? Sí, yo creo que sí. Egipto, de hecho, estaba haciendo acercamiento con las dos partes, casi logró un cese del fuego, pero que no logró en algún momento, dicen algunos analistas. Entonces, Egipto podría ser un tercero mediador puede tener buena relación con ambas partes, digamos. Yo creo que puede ser. También lo pueden hacer otros estados, digamos, sin duda. ¿Por qué no podría ser, lo puede intentar Estados Unidos, lo puede intentar Naciones Unidas, desde luego, y lo otro es Qatar, que es el que está actuando. Qatar también Pero busca. Estados Unidos es, en el fondo del lado de Israel, o sea, es un histórico Claro, aliado. pero él estaba en todas estas negociaciones de paz anteriores, incluso, porque finalmente Arafat incluso lo pensó, se piensa que Estados Unidos es capaz de controlar a Israel, para que no provoque una estampida mayor. Es capaz de alguna manera. De hecho, los acuerdos de Camp David con Egipto fueron auspiciados por Estados Unidos. Entonces, por esa razón hay una relación que podría ser. Pero Egipto, claro, tiene esa posibilidad de mediar para buscar una solución. Yo pienso que en las soluciones, digamos, eh, lo que se piensa mucho es que lo que se debe buscar es una igualdad en todo, igualdad de derechos, igualdad en la seguridad que tienen los habitantes de Palestina en la Cisjordania y en Gaza, porque hoy día no lo es. Incluso más, los ciudadanos árabe israelí que hablábamos antes,
ellos dicen, digamos, en las declaraciones han dicho que son ciudadanos de segunda clase, como que los privilegios van para los judíos israelitas, ¿eh? Entonces, ahí hay un tema que se puede tratar, algo novedoso, ¿eh? Donde tenga que haber una igualdad total de las personas que están ahí, sean palestinos, sean israelitas. No, yo creo que por ahí van a tener que ir buscar estas cosas, porque la situación del Estado palestino, tal como está, no es sostenible, digamos, no es sostenible. Javier, ya para terminar, y solo a modo de conclusión, ¿cómo ve usted el que efectivamente se llegue a una posible guerra ya con tropas físicas en los territorios? Pensando en lo que estamos viendo, ¿lo ve posible? ¿Es optimista, pesimista, pensando en el escenario que estamos teniendo ahora? Eh, bueno, un, cuando uno hace todo análisis, digamos, no emite pronóstico porque es imposible, digamos, pero entiendo bien la pregunta. Lo que yo diría que, como en todo conflicto, este en particular, hay elementos estructurales que son muy potentes, muy fuertes, que son los que hemos estado hablando. Hay estas conductas violentas que se están dando por otro lado, y las actitudes, digamos, la población, el temor, el miedo, que justifican incluso las acciones violentas. Y eso es lo que hay ahí. Estas personas están con una cultura de violencia, digamos, también. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que una acción hacia la franja de Gaza terrestre puede ser, puede ocurrir. Yo creo que puede ocurrir. La diferencia, o sea, Israel no tendría ningún problema en hacerlo, ya lo han dicho ya, ¿eh? Solo está en que militarmente tenga solución, porque entrar en un batallón de tanques blindados adentro, eso no es solución. ¿No es cierto? Es como meter un elefante en la cristalería, va a romper, va a provocar muchas. Otra cosa es una misión, pongámosle fuerzas especiales, o un ataque quirúrgico, o algo así, o bien lo que se hizo en las guerras pasadas, porque resulta que en la Franja de Gaza hay unos túneles, ¿no?, que se han hecho desde la frontera de la Franja de Gaza, por debajo de la frontera, y llegan a Israel. Y de ahí disparar y hacer lo que hay. Entonces, claro, atacar esos puntos que son así, con fuerzas terrestres, puede ser. Pero objetivos militares a mayor escala va a ser muy contrario a Israel, y Israel ya no va a tener tantas simpatías como tuvo antiguamente con las guerras de los 6 días, de Yom Kippur, es un ejército pequeño, un estado pequeño que ganaba la guerra contra todos los países árabes. Eso ya no existe. Israel es un estado muy poderoso, con tecnología muy potente, fuerza, a lo mejor con armas nucleares, también se señala, comparado con Palestina. Entonces, por eso que digo yo que la mediación es muy particular, la que haga Egipto, y podría ser, digo, no descarto otros países, digamos, ¿eh? Rusia también ofreció, ¿eh? En el cuanto, porque es una relación asimétrica la que existe entre Palestina e Israel. Y como en los conflictos asimétricos, cuando se quiere lograr la paz, el mediador lo que tiene que hacer es subir la posición del más débil para poder lograr un acuerdo hacia la paz y construir una paz duradera. Bueno, clave ahí lo que vayan a ser las negociaciones y conversaciones para intentar poner fin a este conflicto. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. No hay de qué, muchas gracias a ustedes. Y a todos los que nos están viendo, los dejamos invitados a seguir informándose aquí en emol.com.